Muy bien. Bueno, pues es hora de comenzar otro libro. Es hora de caminar más adentro y más profundo hacia el sendero de la Kabbalah. Y este libro que vamos a tener aquí por leer, es un libro muy largo, pero es un libro que nos mete de lleno a la Kabbalah y nos mete a temas muy profundos y nos revela situaciones muy altas en el camino. Así que, si no dicen otra cosa, vamos a principiar este libro. Si alguien tiene por ahí el micrófono encendido, apáguenlo por favor. Y vamos a empezar con el libro Kabbalah para el principiante. Dice así la carátula: Kabbalah para el principiante. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Será posible que ya haya estado en este mundo? ¿Por quién llegué aquí? ¿Soy capaz de entender este mundo? ¿Puedo librarme del sufrimiento? ¿Cómo podré alcanzar la tranquilidad, la satisfacción y la felicidad? Son preguntas que todos nos hacemos. Son preguntas que aparecen a lo largo de todo el periodo de vida que llevamos. Y desafortunadamente muchas o todas las preguntas a este respecto nunca son contestadas o son contestadas de forma equivocada. Y nos vamos como llegamos. Nos llegamos, vivimos, nos desarrollamos y morimos. Y las preguntas trascendentes del por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, etcétera, etcétera, nunca son realmente contestadas. Muy bien, este sendero nos va a contestar de veras, nos va a contestar muchas de nuestras dudas al respecto. Solo que no es de un día, ni es de unas horas. Es más, no lo vamos a hacer en meses, ni siquiera muchas de las ocasiones lo hacemos en años. Pero lo más importante es que empieza la transformación interior y nos lleva a la revelación más importante y nos da el propósito más importante y nos saca de las dudas del por qué pasa todo esto que pasa, en forma general y en forma particular en cada hombre y mujer. Así que sí, vamos a tardar en llevar a cabo el estudio de este libro, pero ¿qué es la vida si no es una transformación interna del hombre para llegar a los mundos superiores? Y esto es lo que estamos iniciando aquí. No importa que nos tardemos 75 años. Lo importante es que ya agarramos el hilo y solamente pedimos no soltar el hilo de lo que hemos encontrado. Así que, bueno, sigamos con la lectura. Dice así: igual de la carátula, ni siquiera hemos comenzado en el interior. Todo esto y más, refiriéndose a las preguntas que les acabo de comentar, cuentan
nos cuentan mediante un lenguaje claro los grandes cabalistas de nuestra generación. El Rab Yehuda Leib Ashlag, autor del comentario al Sagrado Zohar, y su hijo, el Rab Baruch Shalom Ashlag. Ellos interpretan los escritos del Sagrado Ari, otro gran cabalista, el Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del Zohar, y nos explican cómo implementar la sabiduría de la Kabbalah en forma práctica. Adicionalmente a los escritos de las fuentes, incluye una serie de ilustraciones y explicaciones, las cuales describen el orden preciso del desarrollo de los mundos espirituales hasta nuestro mundo material. Recuerden que en aquel libro que acabamos de terminar, La sabiduría de la Kabbalah, nos muestra una pincelada muy superficial de lo que son los mundos espirituales y nuestro mundo material. Sigo leyendo, así como los peldaños de ascenso de la persona sobre la escalera de los grados espirituales que lidera el logro espiritual de las almas. El Rav Michel Leiman es discípulo o fue discípulo y asistente personal del Rav Baruch Shalom Ashlag. Él ha condensado todo el material de estudio exigido a un alumno que de veras desea iniciar el sendero de la Kabbalah, a un alumno principiante que tiene el interés de incursionar en la sabiduría oculta, en la sabiduría profunda y secreta. Y por medio de ella, alcanzar la revelación de la divinidad en su vida. Esta revelación, este camino por el sendero espiritual o por el sendero de la Kabbalah, confiere a la persona un gran método para su vida. ¿Cuántas y cuántas veces vemos en todos lados que debemos de superarnos, que debemos de hacer esto, que debemos de hacer el otro? Pero es más complicado porque no tenemos un método para llegar a todo eso o para llegar a todos esos objetivos virtuosos que dan al hombre una sensación espiritual más alta. Entonces, esto es un método para esta vida. Decía la lectura, esta revelación confiere a la persona un gran método para su vida. Por lo tanto, el entendimiento en torno a las leyes de la realidad, para que logre trascender de la bajeza de este mundo y del lugar en el cual percibe y ella existe aquí. Así pues, este libro sirve como base principal para el estudio de las fuentes de la Kabbalah y abarca el programa para la educación que a los estudiantes de la organización Bnei Baruch les es permitido seguir. Sí, vamos a entrar a un sistema de educación del sendero de la Kabbalah que propone la organización de Bnei Baruch, cuyo maestro es el doctor Michael Leiman.
¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque tenemos en el mundo muchísimos organismos que dicen que hablan de la Kabbalah, pero no es así. Más bien utilizan la palabra Kabbalah para hacer una serie de ventas, para hacer una serie de seguidores, y no es Kabbalah. Bnei Baruch se caracteriza por ser un organismo que estudia la Kabbalah porque ha cuidado minuciosamente que las lecturas que hacemos y los estudios que hacemos son los heredados de la sabiduría original de aquel maestro que se llamaba Abraham. Bueno, este programa ha sido incorporado por el grupo de cabalistas de Bnei Baruch, cuya acción, cuya implementación y realización es la doctrina de todos los cabalistas, desde el periodo del Sagrado Ari, otro gran cabalista, hasta nuestros días. La difusión de la sabiduría de la Kabbalah para el resto del mundo es a fin de que me conozcan desde el pequeño de ustedes hasta el más grande, dice la frase famosa. Muy bien. Y nos da el sitio de Kabbalah, donde podemos encontrar toda una serie de artículos y lecciones y clases matinales que el maestro da. Esto es lo que nos dice la carátula. Vamos a ver ahora dentro del libro qué es lo que nos va a mostrar. Por supuesto, empezamos con la introducción. Dice así: querido lector, cada persona quiere saber por qué causa ha llegado a este mundo, qué le depara el futuro, cómo evitar el sufrimiento y adquirir tranquilidad y seguridad. La sabiduría de la Kabbalah provee las respuestas a estas preguntas y muchas otras más. La sabiduría de la Kabbalah abre ante la persona la posibilidad de preguntar cualquier pregunta para así poder llegar a la experiencia personal interna, lo cual le otorgará la respuesta completa. Es por esto que la Kabbalah es denominada la sabiduría oculta. El punto central de la sabiduría de la Kabbalah está en que todos queremos disfrutar. Eso ya lo hemos sabido, lo hemos leído, lo hemos estudiado en diferentes libros del Rav Lightman y otros que hablan del deseo de disfrutar. Bien, el punto central es este. Todos queremos disfrutar. Los cabalistas le llaman a esto, como bien saben, los que han seguido el material de estudio más básico que este, los cabalistas llaman a esto el deseo de recibir placer y deleite. Este es el deseo que activa todas las acciones, todos los pensamientos, todas, absolutamente todas, sin excepción, las sensaciones que conocemos en nuestro interior. Y por supuesto en el entorno en el que nos desarrollamos o percibimos. La sabiduría de la Kabbalah nos describe en forma clara y sencilla el cómo llevar a cabo este deseo. Ya veremos
que no nada más es desear y atraer el cumplimiento del deseo. No, hay cosas muy profundas para saber recibir y llevar a cabo este deseo. Y las vamos a ver en este libro con profundidad exacta y con perfecta claridad. Sigo leyendo. No obstante, dice el Raf, la sabiduría de la Kabbalah es explicada en un lenguaje técnico, en un lenguaje bello y distinguido. Pero es muy importante que no nos confundamos. Esta es la sabiduría de la vida. Las personas que la alcanzaron y que nos escriben acerca de ella, vieron precisamente de la misma forma como lo hace usted y como lo hago yo. Ellos buscaron las soluciones a las mismas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué vivimos? ¿Qué sucede después de morir? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Cómo llegamos a la riqueza y perfección? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando encontraron las respuestas a estas preguntas, las pusieron en práctica en sus vidas. Escribieron, pasaron a los libros, luego los artículos y escritos que encontrará en este libro. Aquí se hace el compendio más importante de los libros y de las vidas de aquellos individuos sabios cabalistas que nos dejaron y nos heredaron una guía para seguir el sendero de la Kabbalah. Dice el Rab que aquí se van a encontrar explicaciones precisas y revela, en realidad científicas, de cómo llegar a la sensación superior del placer infinito, es decir, disfrutar correctamente. Y esto da un control absoluto sobre el camino de su vida. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo disfrutar aquí y ahora. Nos explica conceptos tales como el próximo mundo, las almas, la reencarnación, la vida y la muerte, el esclarecimiento total de todos los estados internos que expresa la persona durante su camino por esta vida. Entonces, dice el Raf, ¿cómo podemos también nosotros, los estudiantes principiantes, llegar a las mismas sensaciones? ¿Cómo se abrirá delante de nosotros el cuadro de la realidad verdadera? ¿Cómo? Y el Rab abunda. Es sabido que cada persona determina para sí misma el orden de sus preferencias personales. Hay asuntos muy importantes, otros menos importantes, y es que como si prefiriéramos posponerlos para mañana. Clasificamos la importancia del asunto según un solo factor, el propósito de nuestra vida. Hay personas que están preparadas para invertir en el amor, otros para el dinero, otros para el honor, algunos más para el conocimiento,
Pero cuando estas personas avanzan por medio de un solo placer, abandonan todo lo demás. Ya veremos cuál es ese solo placer. Ellas se conforman de poco de cada cosa, esa es la característica, y suprimen cada deseo fuerte y grande, los cuales exigen más atención. Ya veremos con calma esto. Los cabalistas que escribieron nos pasaron los textos que aquí se van a leer. Definieron para sí mismos un objetivo claro, que es reflejar a la persona el cómo alcanzar la vida eterna, una vida llena de placeres y sensaciones sin límite. Sí, saber disfrutar correctamente, hacerlo eternamente. Para lograr este objetivo, investigaron a mucha profundidad y exactitud el deseo de recibir placer y el deleite que existe en cada uno de nosotros. Los grandes cabalistas que vivieron en nuestro mundo, o en nuestro tiempo, mejor dicho, son también los que nos explican en el lenguaje más claro posible las reglas de la Kabbalah. Son el Rab Yehuda Ashlag, mejor conocido como el Bala Sulam, que quiere decir dueño de la escalera, por el significado del nombre Sulam, que significa escalera, el cual lo asocia con el libro del Zohar. Su método de la escalera lo asocia con el libro del Zohar. Y su hijo, el Rab Baruch Ashlag, mejor conocido como el Rabash, el cual interpretó y amplió las explicaciones de su padre. Ellos, sus lecciones, su método, son quienes nos colocan en nuestro camino con la ayuda de los escritos que leeremos en este libro. El Rab quiere decir el maestro, no el rabino, esa es otra cosa. Ese es hablando de la religión judía. No, Rab significa maestro. El Rab Michael Lightman, estudiante y asistente personal de el Rab Baruch Ashlag, el Rabash, es quien nos está enseñando cómo entender estos textos de estos cabalistas, para alcanzar con la ayuda de estos el objetivo por el cual fueron creados. Nosotros, los amigos del grupo de Benei Baruch, le deseamos un estudio placentero y un rápido desarrollo en la escalera o el sulam del alcance espiritual. Atentamente, Benei Baruch, que es la organización para la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Siempre que iniciamos un estudio tan profundo, tratamos de leer un poema que es por demás muy importante en el trabajo personal. Y es a lo que nos vamos a referir ahora. Me voy a permitir leerlo y yo creo que para la siguiente ocasión, después de este poema, pues ya entraremos en materia totalmente. Dice así el poema. ¿Sabe
que antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, hubo una luz superior simple llenando toda la existencia. Y no había ningún lugar libre en aspecto de atmósfera vacía o cavidad, sino que todo estaba lleno de la luz simple del Ein Sof. Y no había en ella aspecto de principio ni final, sino que todo era una luz simple, allanada en similitud. Y esta es llamada Or Ein Sof, la luz de Ein Sof o la luz de infinito. Y cuando continuó en su simple voluntad para crear los mundos y emanar las emanaciones, para sacar a la luz la perfección de sus obras, sus nombres y sus apelativos, lo cual fue la causa de la creación de los mundos. He aquí, entonces, restringió a sí mismo el Ein Sof en el punto central, el cual en realidad está en el centro, y restringió aquella luz. Y la luz se alejó hacia los contornos de los lados del punto central. Y entonces fue dejado realmente un lugar libre, una atmósfera y cavidad vacía del punto central. Y he aquí, esta restricción estaba en similitud con el entorno o el contorno de este punto central vacío. De tal forma que el espacio de esta cavidad estaba circularmente en similitud completa con todo su entorno. Y aquí, luego de la restricción, la cual entonces realmente había dejado el espacio de la cavidad y atmósfera libres y vacías en medio de la luz de Ein Sof, ahora ya había un lugar en el cual podrían estar los emanados, los creados, los formados y los hechos. Entonces, atrajo desde arriba hacia abajo, desde la luz de Ein Sof, una línea suya, la que desciende y baja dentro de esta cavidad. Y por medio de esta línea emanó, creó, formó e hizo todos los mundos. Antes de estos 4 mundos había un Ein Sof y un hombre en unidad maravillosa y oculta, de tal manera que incluso en los ángeles cercanos no hay poder ni logro en el Ein Sof, porque no hay ninguna mente que haya sido creada que pueda alcanzarlo, puesto que él no tiene lugar, ni límite, ni nombre. Este es un poema del Ari, sabio cabalista, en su libro El árbol de la vida, parte 1, portal 1. Bueno, con esto le damos la bienvenida al estudio de este libro que es maravilloso y que nos va a ayudar a penetrar más exactamente, pero con mayor profundidad,
el sendero de la Kabbalah o el sendero de la espiritualidad. Nos vamos a referir ya y entrar al material en la próxima grabación. Y nos vamos a despedir con este dicho del Rabbi Menachem Mendel de Kotz, que dice así: el Mesías está sentado a las puertas de Jerusalén esperando que hayan personas meritorias de la redención. Él está privado en cadenas y necesita personas plenas que lo liberen de su encierro. Ya le es suficiente de Hasadim, suficiente de ir a lo ancho. Ahora está indagando hacia el fondo de las personas de virtud. Dichos del Rabbi Menachem Mendel de Kotz: no hay nada más completo que un corazón roto. Página 115. Y este lindo fragmento se refiere a la necesidad de estar estudiando todos juntos para buscar todos juntos la redención y la vida que nos espera después en los altos, en las altas esferas de la superioridad. Bueno, entonces nos vemos para la próxima grabación y empezamos con este hermoso libro. Muchas gracias. Buenas noches.